La obra escogida para esta evaluación fue El cuarto en Arles, una obra hecha por Vincent van Gogh en 1888. Se encuentra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam. En una carta dirigida a su hermano Theo, Vincent explica lo que le incita a pintar una obra semejante. Quiere expresar la tranquilidad y resaltar la sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores. Para ello, describe los muros lila pálido, el suelo de un rojo gastado y apagado, las sillas y la cama amarillo de cromo, las almohadas y la sábana verde limón muy pálido, la manta roja sangre, la mesa de aseo anaranjada, la palangana azul, la ventana verde, afirmando que había querido expresar un reposo absoluto mediante todos estos tonos diversos. Mediante estos diferentes tonos, Van Gogh hace referencia a Japón, a sus crespones y a sus estampas. Se justifica de este modo, los japoneses han vivido en interiores muy sencillos y que grandes artistas han vivido en este país. Pese a que para los japoneses una habitación decorada con cuadros y muebles no parezca realmente sencilla, para Vincent es un dormitorio vacío con una cama de madera y 2 sillas. Alcanza a pesar de todo una cierta austeridad por su composición constituida casi únicamente de líneas rectas y por la combinación rigurosa de superficies de color que compensan la estabilidad de la perspectiva. Van Gogh realizó 3 cuadros casi idénticos. El primero, con el que estaremos trabajando, es conservado en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, fue ejecutado en octubre de 1888 y se deterioró en una inundación ocurrida durante la hospitalización del pintor en Arles. Cerca de un año después, emprende la realización de 2 copias, una de mismas dimensiones que se conserva hoy en el Art Institute de Chicago. La otra, en el Museo de Orsay, realizada para su familia en Holanda, es de un tamaño más reducido. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Holmstede, en Holanda. El hijo de un pastor, criado en una atmósfera religiosa y refinada, Vincent era muy emocional y no tenía confianza en sí mismo. Entre 1860 y 1880, cuando decidió finalmente ser artista, Van Gogh había tenido 2 amores inadecuados e infelices y había trabajado sin éxito como empleador en una librería, vendedor de arte y predicador de Le Borinage, una región aburrida de minería en Bélgica, donde fue despedido por exceso de celo. Los rasgos más destacados de la personalidad de Van Gogh son timidez. Quizás puede ser la timidez el origen de todas las actitudes aparentemente extrañas o extravagantes del artista. Su origen puede estar en su infancia, tal vez en lo que él considera falta de afecto paterno, en su aspecto rústico y en su dificultad para expresarse oralmente. Hay que recordar que su oratoria era mala y por ello sus compañeros y profesores se reían de él. Una segunda característica de su personalidad sería la misantropía. Su timidez le lleva a aislarse de los demás y a encerrarse en sí mismo, a esconder su timidez tras una capa de dureza. En sus palabras, es conveniente a veces andar mucho por el mundo y frecuentar a los hombres, pero el que quiera permanecer solo y tranquilo en su labor y no quiera tener sino muy pocos amigos, ese será quien mejor circule entre los hombres y por el mundo. Es verdad que no me llevo bien con la gente llena de convencionalismos, pero me relaciono bien con los pobres o la llamada gente común, y lo que pierdo de una parte la gano en la otra. Parece como si la timidez y sus fracasos le produjeran un complejo de inferioridad hacia las clases sociales medias, de las que él procede, y altas, y se encuentra a gusto entre las clases más modestas. Vivo como un obrero siendo un obrero, me siento como en casa con la clase obrera. Un tercer aspecto de su personalidad es la cultura. Van Gogh tuvo una amplia cultura procedente de 2 fuentes, los libros y los museos. Es un devorador de libros, desde la Biblia a Zola. Su falta de experiencia en relaciones humanas trata de compensarla con la sabiduría y ejemplos extraídos de los libros. En este sentido, Michelet ejercitó una gran influencia sobre él, siendo esto uno de los motivos de enfrentamiento con su padre. Referente a la lectura llegó a decir: «Tengo una más o menos irresistible pasión por los libros y necesito continuamente instruirme tanto como comer mi pan». No es de extrañar, pues, que en su correspondencia aparezcan referencias a decenas de autores y de obras, que su memoria, inteligencia e imaginación relacionen frecuentemente entre sí autores, obras y personajes.
Vincent visitaba los museos de pintura siempre que tenía ocasión, contemplando y estudiando detenidamente las obras de los grandes maestros. También son frecuentes en sus escritos las referencias a pintores y obras que compara entre sí. La profesión de Van Gogh fue la de artista especializado en las bellas artes, ya que en 1880, a los 27 años de edad, entra en la Academia Real de las Bellas Artes en Bruselas, Bélgica. El invierno siguiente, viviendo en Ámsterdam, Vincent se enamora y gracias a un corazón roto empieza a pintar. De ahí en adelante no serán sino numerosos éxitos que este artista habrá dejado como legado para la humanidad. A continuación presentaremos las opiniones de distintos expertos en la materia acerca de Van Gogh y su obra. El dormitorio en Arles es una pintura creada en el año 1888 por el pintor Vincent Van Gogh. En el caso de esta obra, el contexto histórico mundial no tiene mucho peso como lo tiene, por ejemplo, en la Guernica de Picasso, la cual está inspirada en la Guerra Civil Española. En este caso, es la vida del pintor y sus conflictos internos los que vemos reflejados en la pintura. Ese mismo año, en febrero de 1888, Van Gogh había llegado a Arles, una ciudad que le permitió el estudio de la luz y además creó diversas pinturas como la Casa Amarilla y los girasoles. Van Gogh tenía el sueño de crear en Arles una suerte de círculo de pintores, esto con la ayuda de su amigo Gauguin. Sin embargo, esta fue una amistad que tuvo múltiples diferencias y que hizo que terminara en una fuerte tensión. De hecho, Van Gogh intentó atacar a Gauguin con una cuchilla de afeitar y luego procedió a automutilarse, cortándose el lóbulo de la oreja izquierda. Estos hechos fueron de mucho revuelo para la pequeña ciudad de Arles, que de por sí no simpatizaba con el pintor extranjero, por lo que le pidieron que ingresara a un sanatorio mental. Van Gogh lo hizo. Sin embargo, esto fue después de haber creado la pintura del dormitorio en Arles. ¿Qué pasa? Que en esta pintura él utiliza tanto la luz como los colores para transmitir el mensaje que él quería dar. En este caso, él quería crear la sensación de calma, tranquilidad, reposo y hogar. Entonces, ¿por qué él busca crear esta sensación cuando este momento de su vida era un momento tan inquieto? Precisamente porque esto era lo que le hacía falta a Van Gogh y él quería expresarlo en sus pinturas. Ya que estaba viviendo un momento tan agitado, él necesitaba la sensación de calma, y es por esto que en el dormitorio en Arles su vida tiene un gran peso y sus conflictos internos se ven reflejados como lo que él necesita, más no lo que está viviendo en el momento. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el campo de la plástica europea se vería profundamente caracterizado por las dos grandes revoluciones al inicio del siglo, entendiéndose tales por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera acarreó el cese absolutísimo francés y de sus imposiciones a la producción pictórica y escultórica. Sería sucedido años después por el movimiento literario y artístico del realismo, que propondría temas de representación de carácter social y político, exentos de la idealización romántica. La revolución industrial, por otra parte, si bien movilizó el éxodo de la población hacia las ciudades y significó un gran avance científico y tecnológico, aportó tanto de materias asequibles y transportables a los artistas como de temas para la crítica social. La vida cotidiana, los mártires, los conflictos armados y explotación obrera serían recurrentes entre estos. No obstante, a pesar de todo el progreso devenido de aquello, se perpetúan los preceptos clásicos de la plástica, el encuadre de escenas, la técnica del claroscuro y sus variaciones, o las perspectivas lineales de vistas frontales. Es decir, el campo de producción en sí se prolongaba en inmediaciones ya conocidas, hasta el momento en el que el movimiento del impresionismo se presenta. Resulta complejo catalogarlo como un movimiento, dada la carencia de la unidad estilística dentro del mismo, pero ello se debe a que éste apertura la individualización expresiva del medio plástico. Los avances científicos sobre el fenómeno de la luz y el funcionamiento de la óptica permitieron concebir la idea de que todo lo percibido por el ojo humano es espectro de luz. No existe un purismo en los colores, sino una alteración constante de los mismos según la luz. Incluso las sombras o la difuminación de los colores resultan producto del cambio lumínico y la distancia.
Es desde este principio en torno al cual se desarrollaría la mayoría de producción plástica del impresionismo. Ya no constaría de una corriente con técnicas y temas particulares a los que se suman diversos artistas, sino un conjunto de artistas que plasman una visión profundamente subjetiva, esporádica y novedosa del mundo perceptible. El lenguaje plástico se innovaría además con ángulos picados, contrapicados, nuevos encuadres de las escenas, con la ruptura de la perspectiva lineal y de la representación objetiva del objeto observado. Los temas variaron entre paisajes, escenas de interiores, como café o presentaciones de espectáculos, bodegones, retratos individuales y grupales, entre otros. Privaría la composición de un espacio cercano que diera la impresión al espectador de estar dentro del cuadro y no observándolo a través de una ventana. La agilidad con que son captados los movimientos de los retratos importará más que la acción en sí misma o su contexto. Sumado a ello, gracias a la masificación de producción y distribución devenido de la industrialización, al arte occidental se nutriría de la composición descentralizada característica del arte oriental. Si bien el impresionismo introduce todos estos cambios considerables en tradición plástica occidental, son reconocidos como post-impresionistas, los que desconstruyen el lenguaje desde su base. Este grupo comprende principalmente a Gauguin, Cézanne y Van Gogh, cada uno de los cuales se distanció de la organización del mundo fenoménico por efecto de la luz que se había transformado finalmente en un estilo cientificista, para introducir sus propias investigaciones y expresiones personales. He allí el hecho por el cual algunos consideran erróneamente a Van Gogh un pintor que peca de no aplicar los estudios y principios del impresionismo anteriormente explicados. Dada la diversificación del movimiento plástico del impresionismo, se tiende a emitir juicios de valor sobre una obra con respecto a la técnica empleada en otra. En el caso que nos ocupa, los referentes máximos del impresionismo serían Monet, Degas, Renoir, entre otros. Sin embargo, al apreciar las obras de Vincent van Gogh, no hallaremos gran semejanza entre esta y la producida por los anteriores. La serie de los girasoles o de Bertrand distan de, por ejemplo, los estudios sucesivos de Monet sobre la alteración en la percepción de un paisaje por efecto de la luz. No prima en la obra de Van Gogh la descomposición de la imagen en pequeños puntos o trazos de color puro que correspondan a la matización de los colores o la representación de la luz, sino que los colores se convierten en luz misma. La expresión de su individualidad artística nace en el uso del color como un elemento de expresión por sí mismo y no como un efecto secundario del fenómeno lumínico. Podríamos identificar grandes rasgos dentro de su producción, la presencia del color amarillo como la luz y los azules como las sombras, el reemplazo de las tonalidades grisáceas comunes. En este cuadro, la perspectiva lineal, más que ser perceptible por las tenues líneas de los objetos, es dada por disposición del azul celeste de la pared frontal que lo relega a un objeto lejano, mientras que el matiz vivo de los tonos amarillos y naranjas identifican a otros elementos como objetos cercanos o sobrepuestos. La acumulación de material al final de los trazos forma parte de la percepción individual del mundo a través de la sensación, representado las texturas de los objetos con el material pictórico en sí y no a través del trabajo de luces y sombras para recrear el volumen, como en las sábanas de la cama, los cojines de las sillas o la madera de la mesa y los marcos de la ventana. Suele acusarse a Van Gogh de poseer una técnica ineficiente en el dibujo, cuando en realidad ello corresponde a la búsqueda de la forma primitiva. No pretende una representación objetiva, sino expresiva y emocional del objeto observado. Esta calidad estética, el color como manifestación emocional, la desaparición de la perspectiva lineal, la textura del carácter expresivo, se convertirán en antecedentes para vanguardistas posteriores como el fauvismo o el expresionismo. La obra artística de Van Gogh es una de las formas en las que se renueva realmente el lenguaje plástico occidental del siglo XIX, convirtiendo principios plásticos en códigos particulares para abrir puertas a las vanguardias del siglo XX.
Van Gogh pintó esta obra después de terminar La Casa Amarilla en Arles. En esta última había terminado de definir su estilo, plasmando su sello personal en ella. Para mí, con esta obra, quería seguir afianzando su forma de hacer arte, porque ya tenía sus características propias. Es por ello que no pasó mucho tiempo entre una pintura y otra. Además, el artista ya había pintado el exterior de su casa, así que decidió pintar el interior también. De esta forma se muestra cómo era su hogar y su forma de ser. Hizo una selección de colores y matices muy particulares. Le escribió una carta a su hermano Theo, explicándole con detenimiento el color de cada objeto y la razón de ser de cada uno. El amarillo vuelve a resaltar en esta obra, porque hay una gran presencia de él por ser su color favorito. Esta habitación se distinguía por ser sencilla, ya que Van Gogh estaba tratando de asemejar el estilo japonés. Estos cuartos no solían tener muchos elementos ni muebles, pero aún así el artista decidió pintar los retratos familiares que tenía. Los colores que dieron vida a este cuadro los escogió con el fin de transmitir una sensación de calidez y tranquilidad. Era una aparente serenidad porque, en el fondo, Van Gogh vivía sin paz, siempre había algo que lo atormentaba, sintiendo una constante inquietud.